Eduardo Ramírez, de la diputada Anita Sánchez, secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, de la compañera senadora Berta Carabeo, de la senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, y del amigo y compañero José Antonio Álvarez Lima, senador de la República también. Muchas gracias por su presencia. Quiero en primer lugar comentarles que este sábado 1 de mayo se celebra y se recuerda el Día Internacional del Trabajo. Un día que ha sido celebrado por muchísimos años, desde los famosos mártires de Chicago en 1886, en México a partir de 1925, y desde luego toda una lucha revolucionaria por reivindicar los derechos de los trabajadores. Así es que quiero agradecerles la presencia de las legisladoras y legisladores que me acompañan y a todos ustedes medios de comunicación. El día de hoy nos reunimos en esta conferencia de prensa para celebrar la pluralidad democrática en el ámbito sindical. Con la aprobación de la reforma laboral hace 2 años, se pusieron en marcha las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para democratizar al mundo del trabajo y erradicar los sindicatos de protección patronal que no representan verdaderamente a sus agremiados. Este esfuerzo fue acompañado por las y los senadores que integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de todo el Pleno de la Cámara de Senadores, así como en la Cámara de Diputados hicieron lo propio, porque además de aprobar por unanimidad esta reforma, continuamos trabajando para mejorar las condiciones de trabajo de las y los mexicanos, al regular la subcontratación para evitar violaciones a los derechos laborales y la defraudación a la hacienda pública, al impulsar el acceso a la seguridad social de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, o al ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo para promover la libertad sindical. Aunque vamos por un buen camino para dignificar a la clase trabajadora, para reivindicar sus derechos históricos y fundamentales, décadas de precarización constante y empobrecimiento de las y los trabajadores dejaron una estructura persistente que poco a poco tenemos que desmantelar y transformar hacia un nuevo mundo de las relaciones obrero-patronales. Por ello, me congratulo de informarles el trabajo y la colaboración cercana que establecimos con la Cámara de Diputados y en particular con la diputada Anita Sánchez, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados, quien se encuentra aquí presente para seguir promoviendo que los trabajadores ejerzan su derecho de libre asociación ahora en el sector público. La iniciativa de la diputada, que ya fue aprobada en su Cámara de origen y se encuentra dictaminando en la comisión que me honro en presidir, busca ampliar la pluralidad democrática al permitirle a distintas federaciones y confederaciones sindicales del sector público representar los intereses de sus agremiados en la definición de tabuladores salariales y eliminar trabas para que las organizaciones que no cumplan con los requisitos obtengan su toma de nota y su registro formal ante las autoridades laborales de este país. En unos momentos la diputada ahondará sobre el contenido de esta iniciativa. Sin embargo, yo quiero resaltar, en el marco de este Día Internacional del Trabajo que en 2 días celebraremos, que con esta reforma propuesta se abre el camino para garantizar que la protección de los derechos laborales, la democracia y la libertad sindical, ya aprobados en la reforma laboral de 2019, se extiendan a todas y todos los trabajadores, sin importar si ejercen en el sector privado o si prestan sus servicios al Estado mexicano. Estamos a 2 días de que por una situación extraordinaria, las y los trabajadores no podamos salir a las calles a mostrar nuestra solidaridad y compromiso con el movimiento laboral en conmemoración del Día del Trabajo. Creo que el antecedente que tenemos de la última vez que se suspendió las marchas en celebración del Día del Trabajo fue en 1928 y el año pasado, resultado de esta crisis sanitaria y la pandemia,
y este año tampoco habrá este tipo de celebraciones públicas y masivas que los trabajadores de México acostumbramos a hacer. Pero es momento de estar más unidos que nunca y demostrar esta solidaridad, reduciendo las brechas para que cualquier persona que viva honradamente de su trabajo tenga la seguridad de que sus derechos laborales se van a respetar. No nos detendremos hasta lograr un piso parejo para todas y todos. En México no puede haber trabajadores de primera ni de segunda. Todos somos de primera y todos nos merecemos el mayor respeto posible. El respeto de los derechos laborales, tanto colectivos como individuales, debe ser la norma y no la excepción. Desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social en este Senado de la República, acompañaremos los esfuerzos del Gobierno federal para caminar hacia dicho objetivo. En la siguiente legislatura seguiremos trabajando activamente en coordinación con nuestra homóloga en la colegisladora para presentar iniciativas de ley que concreten la prosperidad y bienestar para las y los trabajadores mexicanos. Ahora le voy a ceder la palabra a la diputada Anita Sánchez para que les informe brevemente sobre esta iniciativa tan relevante. Gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias, senador. Primero que todo, agradecer a nuestro presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aquí en la Cámara de Senadores y a las personalidades que nos acompañan, a los medios de comunicación. Y hacemos precisamente la presentación de la minuta con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional sobre pluralidad sindical. Referente al tema, sabemos que la libertad de asociación es un elemento esencial característico de toda democracia moderna. Por medio de asociaciones, los ciudadanos pueden incidir de forma más directa en las decisiones importantes de su comunidad, defender intereses colectivos, realizar trabajo conjunto y participar en la creación del capital social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad de asociación en el artículo 9. Este derecho de asociación se traduce en libertad que tienen las personas mexicanas para conformar todas las asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas o sindicatos que se requieran. Nuestra Ley Federal del Trabajo establece que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, y que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. De estos dos textos constitucionales se desprende la garantía social de la libertad sindical como un derecho inalienable de los trabajadores y la obligación del Estado de no violar este derecho ni condicionarlo a requisitos arbitrarios que impidan su libre ejercicio. Hay diversos instrumentos internacionales de los que México es parte en donde se reafirma el derecho a la libertad sindical y que complementan nuestro sistema normativo en materia laboral. 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y 5. Los convenios número 87 y 98 sobre libertad sindical y de negociación colectiva de la OIT, ambos ratificados en México. Al hablar de libertad sindical, tenemos que reconocer también la pluralidad sindical y entenderla como el derecho que tienen
las personas trabajadoras de constituir varios sindicatos para una misma actividad profesional. Se refiere también a la obligación que tiene el Estado de garantizar la igualdad de todos los sindicatos, otorgándoles los mismos derechos y obligaciones. Actualmente la Ley Federal del Trabajo garantiza para los trabajadores del apartado A el derecho a constituir, afiliarse o renunciar a los sindicatos que estimen convenientes sin limitaciones. Para que estos derechos sindicales y colectivos fueran también reconocidos en igualdad de condiciones para los trabajadores al servicio del Estado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo del 2019 la reforma que reconoce estos derechos, en donde se permite la existencia de varios sindicatos dentro de una misma dependencia, así como de federaciones y confederaciones. Sin embargo, esta reforma omitió quitar la referencia a la que se hace en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores, y de esta manera fue la única central de sindicatos reconocida por el Estado durante las últimas décadas, llamada FETSE. Asimismo, en la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional, que rige las relaciones laborales de los trabajadores de la banca de desarrollo, en su capítulo 5 se establece que los sindicatos se pueden adherir solamente a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Estas dos referencias violan los derechos de libre sindicación y de pluralidad sindical establecidos en nuestra Constitución, en las leyes laborales y en los convenios internacionales ratificados por México sobre el mismo. Por lo tanto, la finalidad de esta minuta es homologar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Reglamentaria de la Banca de Desarrollo con las reformas laborales publicadas el 1 de mayo del 2019, excluyendo toda referencia a federaciones o centrales únicas. Es decir, con esto se extingue el corporativismo sindical. Con esta forma garantizamos el ejercicio pleno de los derechos colectivos de estos trabajadores para que puedan constituir libremente federaciones o confederaciones, eliminando precisamente el monopolio. Cumplimos también con la recomendación que la Organización Internacional de Trabajo hizo en México, en la que resalta que debe desaparecer cualquier referencia de centrales sindicales únicas reconocidas por el Estado. Esta minuta fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril y ahora se encuentra precisamente en la comisión que preside nuestro senador Napoleón Gómez Urrutia, y el cual, alusivo al tema que él ya comentaba, a 2 días del 1 de mayo, pues esto es un logro, y que sabemos que en esta comisión, y que qué bien que está también presidente de mesa directiva, que sabemos que bueno, es un tema que da hacia adelante y que podemos impulsar coordinadamente. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, en exclusividad de nuestras personalidades aquí presentes. Gracias. Muy bien, gracias. No, al contrario, a ustedes. Felicidades. Felicidades. Si nos permiten, senadoras y senadores, les pregunta Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Para preguntarte, acabas de decir que se acaba el corporativismo sindical. Entonces, ¿a partir de cuántas personas pueden hacer una nueva federación de un mismo sindicato? ¿Cuánto tiempo tienen que durar? Porque si no va a haber 1000 federaciones de un sindicato, y si la idea es divide y vencerás, esa sería mi pregunta. Yo creo que si no va a haber desfile, creo que lo mejor para un trabajador, como yo me considero también trabajador, que se tengan sueldos dignos. ¿Cuál sería un sueldo digno para los trabajadores aspirar en un futuro? Y si le pueden echar la mano a Notimex, que están ahí los compañeros, ya parece ser que están olvidados que es un sindicato. Si están hablando de sindicatos, ¿por qué no toman esa bandera también y ayudarlos? Porque parece ser que nadie los escucha. Gracias.
Déjame. Con mucho gusto le contesto. Mire, la verdad, bueno, ustedes saben, para formar un sindicato se necesitan 20 trabajadores que voluntariamente expresen su deseo de pertenecer a una organización. Pero yo creo que más que cuánto tiempo, quiénes y cómo en sindicatos, federaciones o confederaciones, lo importante es que se da el derecho a que los trabajadores decidan a qué organización pertenecer, qué dirigentes tener y no que se los impongan como ha sido en muchos casos, y que puedan actuar en libertad y con democracia para que sus derechos se respeten y poder participar en la revisión de sus contratos colectivos y en la defensa de sus derechos. Porque también ahora con el sistema que hemos tenido de contratos de protección patronal, pues no se toma en cuenta la opinión de los trabajadores, sino se les impone un contrato, un liderazgo o una organización. Yo creo que ese derecho es lo más importante, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva, que ya los tenemos aprobados en este Senado y en el Congreso, en el convenio 87 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajadores, con el derecho a la libertad de asociación, y en el convenio 98 sobre derecho a la libertad y a la contratación colectiva. En cuanto a los salarios, bueno, nosotros todos los días luchamos por buscar salarios dignos, salarios reales que reflejen la situación y las necesidades de los trabajadores, que les permitan tener un nivel de vida digno y de bienestar. No hay una regla general para todos porque cada sector de actividad industrial pues tiene diferentes condiciones y diferentes actividades, entonces sería difícil. Lo que sí debemos de hacer es pelear ese derecho que tienen los trabajadores con sus dirigentes comprometidos con sus bases para mejorar siempre el nivel de vida de los trabajadores y su bienestar. Yo creo que eso es en beneficio no solo de ellos como trabajadores y familias, sino de toda la actividad económica, de todo el desarrollo del país, porque si no hay poder adquisitivo, pues no hay demanda, y si no hay demanda no hay consumo, y si no hay consumo no hay estímulos a la inversión, y entonces todo se paraliza y dependemos de otras fuentes de abastecimiento del exterior o de cualquier otro lugar. Así es que hay que fomentar las actividades internas en base a fortalecer el poder adquisitivo y los salarios reales y dignos para todos los trabajadores. Eso es lo que yo podría comentarles. ¿Alguien que me comente algo de Notimex? Si es una lucha de inútil. Notimex, ¿alguien quiere comentar de Notimex, tú, Patricia? No. Yo diría rápidamente, pues yo creo que ese es un asunto que debió de haberse resuelto hace mucho tiempo. Yo creo que es la agencia de noticias del Estado que debe de... El Estado, todos los gobiernos y estados tienen una agencia de noticias para difundir la información de la manera más objetiva y real posible. Este conflicto pues se ha complicado mucho, hay muchas versiones, pero yo creo que debería definirse ya la situación, si la van a fortalecer, si la van a cerrar, si la van a cambiar, pero creo que ese conflicto no debe prolongarse más. Hay muchas opiniones en contra y desconozco los detalles, pero creo que es importante que este concepto del derecho a la información del Estado mexicano se mantenga a través de esta agencia o de cualquier otra, pero creo que hay que defender las instituciones como esta, al derecho a la información de la manera más objetiva posible por parte del Estado mexicano. Buenas tardes, senadores. Aprovechando que están los senadores de Morena, yo quisiera preguntarles sobre otro tema, un tema partidista. Conocer su opinión de cada uno de los senadores sobre la inminente designación de la hija de Félix Salgado como candidata al gobierno. Ya el senador Eduardo, no, ya el senador Eduardo ya nos respondió esa pregunta. ¿Quieres hablar sobre el tema anterior? No. Entonces, preguntarle su opinión y si esto no sería un caso de nepotismo también. A ver, vámonos. Bueno, ese es un tema que está fuera de nosotros ahorita, pero yo quisiera pedirle a la senadora Patricia Mercado si relación al tema con la que convocamos esta conferencia quisiera agregar algunos comentarios. Bienvenida, senadora. Ella, como ustedes saben, es la secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Patricia, compañera, por favor, adelante. Diputada, bienvenida y mucho reconocimiento. Creo que este 1 de mayo podemos dar una buena rendición de cuentas
el Congreso de la Unión, porque hemos avanzado en el derecho a la libertad sindical y la contratación colectiva. Y no tienen por qué los trabajadores al servicio del Estado no tener los mismos derechos a la organización y a la contratación colectiva que los trabajadores que están dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo. El monopolio, finalmente, de la organización sindical de los trabajadores al servicio del Estado tiene que acabar y reconocer esa diversidad, liberar la fuerza de los trabajadores para que puedan negociar de la mejor manera sus condiciones de trabajo. Y esto efectivamente implica que entraremos a un tipo de competencia sindical para ver quién es la mejor organización, quién representa mejor los intereses de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público, y eso será necesariamente para mejor. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta reforma, es una lucha de muchos años del sindicalismo democrático, el sindicalismo independiente, a favor de que no haya esta división entre los trabajadores del apartado A y los trabajadores del apartado B. Y por cierto, nomás decir al final que los trabajadores de los centros de investigación, más de 100 centros de investigación, en este momento su problema está definiéndose en la Corte, porque hay una propuesta de que pasen a ser parte del apartado B estos trabajadores que han sido parte del apartado A, es decir, con todos los derechos plenos. Me parece que es una regresión si esto se hace, puesto que todos los trabajadores tendríamos que estar en un mismo régimen de derechos laborales. La libertad sindical es la forma que finalmente, sin imposiciones, sino con libertad y con reconocimiento a esta diversidad y de la posible organización de trabajadores y trabajadoras, se puedan organizar. Así es que, por supuesto, que en esta Comisión de Trabajo en el Senado de la República seguramente votaremos a favor para ir sumando reformas que van logrando que trabajar te saque de la pobreza, que trabajar sea un factor de dignidad y de movilidad social y, por supuesto, mejorar los salarios de las y los trabajadores de nuestro país a partir de una organización sindical libre que les permita a las trabajadoras y los trabajadores mexicanos negociar mejor sus condiciones de trabajo y, por lo tanto, de vida. De verdad, felicidades, diputada, y aquí estaremos para impulsar esta minuta. Muchas gracias, presidente.